lo que me acuerdo voy a decir, lo otro, porque cuando uno habla para atrás después de tantos años mezcla lo que pasó efectivamente con los nuevos acontecimientos, con las reflexiones que vienen después, así que es probable que mezcle ambas cosas, ¿no? Pero inconsciente, subconsciente, no consciente. Bueno, digamos, la idea de esta entrevista es hablar sobre, digamos, profundizar sobre el tema de negociación de la deuda externa, digamos, que es sobre lo que tenemos de información digamos, de otros entrevistados y sobre la entrevista anterior que se le hizo, que hicieron en Palermo la vez pasada. Que no me acuerdo bien, pero nosotros tenemos algunas anotaciones. Y bueno, queríamos empezar por el lugar que ocupa la deuda externa en el diagnóstico inicial del programa económico y, digamos, lo que se pretendía enfrentar como problema de política económica. Digamos, ¿qué lugar ocupa la deuda externa en el diagnóstico inicial sobre los problemas que debía enfrentar la política económica? Nosotros suponemos que entonces había, digamos, un problema sobre la percepción de las dificultades que iba a tener la política económica en el programa, digamos, y en relación a eso, ¿cuál era qué lugar tenía la deuda externa en esos problemas que veían, digamos, hacia adelante, en perspectiva? vamos a aclarar primero, no es la deuda externa. Cuando Alfonsín asume el gobierno estamos en default, nada más que la palabra default se puso de moda después en el 2001, pero en la Argentina el primer default de la deuda la tuvo en el siglo XX, la tuvo precisamente en 1982, que fue cuando se declaró el default de la deuda Argentina, Brasil, México, aun cuando Argentina de hecho lo había empezado antes por la guerra de las Malvinas. Cuando se larga la guerra de Malvinas deja pagar la deuda, nunca dejó de pagar la deuda. Cuando asume Alfonsín un año y medio después, teníamos todavía un default de la deuda externa. En 1930, no sé si le interesa toda esta visión histórica, a lo mejor me pongo el maestro Ciruela, pero en 1930 América Latina, después de la crisis del 30, también varios países de América Latina entraron en default. El único que no tuvo default fue la Argentina, el único que pagaba era la Argentina. En los años 30, porque había parte del acuerdo de Roca-Runciman, era seguir pagando vía exportaciones parte de la deuda. No cumplía de todo lo que había que pagar, pero los pocos pagos que hacía la Argentina. El resto de los países, creo que hubo otro más que no pagó de Americana, otro país que no recuerdo quién era, que no pagó en los 30. El resto de los países pagaron. En el 39 viene la Segunda Guerra Mundial, obviamente nadie pagó la deuda, y la Argentina en aquel momento ya casi había cancelado su deuda, así que el primer gran default de la deuda es el que se produce en 1982, y cuando Alfonsín asume también tenía el default de la deuda externa que está tan de moda hoy en día. Por supuesto, era un tema importante, tanto como fue para Kirchner y Duhalde buscar una forma de negociación con la deuda externa en aquel momento. ¿Cuál es la diferencia entre la deuda externa del 2001 y la que tuvimos en el 82 o las negociaciones del 82-83? La deuda externa de la Argentina del 82 se debía básicamente, después de la época Martínez II, a los bancos financieros internacionales, Citibank, todos los grandes bancos de Estados Unidos, de Europa y de Japón, básicamente eran los países acreedores. En el 30, y lo mismo pasó después ahora, no eran grandes bancos los acreedores, sino eran títulos públicos al portador. No tenemos el nombre y apellido de cada uno de los acreedores en el 2001. En cambio, en el 82 y 83 era posible saber cuál era el nombre de cada uno de los acreedores. Y los acreedores trataron
de especificar claramente quiénes eran cada uno de los acreedores. Como la deuda de Argentina coexistía con la de Brasil y México, los tres grandes deudores de América Latina, la deuda, si esos tres países se juntaban y no pagaban la deuda, era una caída en el valor patrimonial de los grandes bancos internacionales fenomenal. Entonces eso llevó a que los gobiernos de Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia, se interesasen para evitar la crisis del sistema bancario. Una forma en el 82-83 de evitar esa acción conjunta era crear un club de acreedores. Y se crearon los clubes de acreedores en cada uno de los países, en Argentina, Brasil, México, y trataron esos acreedores de evitar que se forme un club de deudores. Y fueron exitosos. No se formó ningún club de deudores, solo había un club de acreedores que se lo llamó Comité de Bancos. La Argentina le debía alrededor de 500 bancos. Uno no podía negociar con 500 bancos. Entonces, ¿qué decidieron los 500 bancos europeos, franceses, japoneses? Nombró un comité de bancos, de 15 bancos. Entonces uno negociaba, lo mismo que estoy diciendo, lo mismo se aplicaba a Brasil y México. Uno negociaba con ese comité que era presidida por un banco, Citibank. Entonces, ese banco era representativo de los 15. Si logramos un acuerdo con los 15 bancos, esos 15 bancos se encargaban rápidamente de lograr el consenso de los otros 500 y así se lograba finalmente el consenso. Y esos 15 bancos a toda costa trataban de evitar que la Argentina se pusiese de acuerdo, a pesar de los intentos que hubo de que nos juntásemos Argentina y Brasil para hacer un frente común y mejorar y lograr mejores condiciones. Y esos 15 bancos tenían el respaldo de los grandes bancos internacionales, más allá de los bancos centrales y del Tesoro de Estados Unidos, más allá del Fondo Monetario, que también parte de... Entonces, las reuniones, ¿cómo eran? El representante del país deudor, Argentina, Brasil o México, se reunía con el comité de bancos a discutir las condiciones de negociación. ¿Quiénes participaban? Participaba, por ejemplo, en mi caso personal, que yo tenía que negociar con mi equipo asesor, y tenía a los 15 bancos que tenían todos sus equipos asesores de abogados, de economistas, y además participaba el Fondo Monetario, el Bundesbank alemán, el Federal Reserve. Eran los gobiernos los que estaban ahí inmiscuidos en la decisión. Todo este proceso de negociación no tuvo nada que ver con el que le tocó enfrentar a Lavagna. Lavagna, por el contrario, él negociaba, él envió una propuesta a un comité de acreedores innominado y dijo, bueno, los que están de acuerdo preséntense. Se presentó un 76% y fue una de las grandes negociaciones de la deuda. Pero el contexto de la negociación de los 80 fue totalmente distinto por la característica, porque a Lavagna no tenía la menor idea de quiénes, no sabe quiénes son los acreedores, eran todos títulos públicos al portador, como fue la crisis de los años 30. Entonces, para nosotros en aquel momento era importante lograr un consenso de la deuda. La primera etapa del gobierno de Alfonsín, que manejó la negociación, era Greenspun, que le costaba arreglar, que no logró un acuerdo con la deuda. Cuando nosotros decidimos hacer el plan austral, uno de los puntos centrales es que cualquier plan económico, para ser exitoso, tiene que tener credibilidad. Entonces nosotros íbamos con un plan austral que en aquel momento se llamó audaz, que consistía en congelar precios, congelar los salarios, tener un tipo de cambio fijo, tratar de hacer un cierto ajuste fiscal, que me castigaron mucho por el ahorro obligatorio, pero por encima de todo pusimos lo que se llamó un tipo de cambio alto con retenciones a las exportaciones, como exactamente lo mismo que hicieron ahora, en ese momento. Y para lograr credibilidad era fundamental tener como demostrar que ya habíamos resuelto la salida del default, teniendo en cuenta que hacía 2 años, o
ver, 85 como 82, 3 años que la Argentina no pagaba un solo peso de la deuda, estábamos atrasados en la deuda, era necesario demostrar que teníamos cierto consenso. Eso que fue tan fácil de explicar, fue muy difícil de vender políticamente en la Argentina. El Partido Justicialista, en aquel entonces, tomó la actitud de que la Argentina no tenía que negociar la deuda. El caso más paradigmático, sobre todo si uno lo ve ahora y lo ve como juegan los mismos contrincantes de aquel entonces, hoy en día, el peronismo del 85 y el peronismo después de Menem, fue cuando vino Alan García a la Argentina. Cuando vino a la Argentina, Alan García fue ovacionado en el Congreso por los peronistas porque él decía que no iba a pagar la deuda y todas estas cosas. Entonces, a la sociedad era muy difícil y eso llevó, a pedido del partido opositor, y nosotros lo aceptamos, un debate de televisión, que lo transmitieron todos los días por televisión, sobre si había o no que negociar. Lo que decían nosotros es, bueno, verifiquemos si es exacta la deuda, si está bien. Los acreedores tenían sumo interés en que participen todos los acreedores, porque son los que tenían que participar en renovación de deudas, en financiar parte de los intereses, porque no podían pagar todo. Y entonces, en realidad llevó un debate por televisión que yo creo que debo haber estado todos los días por la televisión durante un mes, más o menos, yendo al recinto. Como yo era secretario de Hacienda y yo ministro de Economía, yo no podía hablar. Solo pueden hablar los ministros. Yo estaba realmente al pedo durante un mes yendo al Congreso todos los días, escuchando los discursos de los peronistas y los nuestros defendiendo. Ese era el clima político que se vivía en su momento. Entonces, para el Plan Austral fue fundamental el acuerdo con los bancos. Cuando nosotros diseñamos el Plan Austral, teníamos previsto, que tenemos credibilidad, digamos, a la sociedad que ya se resolvió el default después de 3 años, por fin tenemos todas las cuentas arregladas, pero para lograr el default, para lograr el acuerdo con los bancos, y cuando se anunció el Plan Austral, nosotros necesitábamos el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. No podíamos anunciar un acuerdo con el fondo con las medidas muy de fondo que tenía el Plan Austral, que era congelamiento de precios, de salarios, porque si no era anticipar una medida que iba a provocar una reacción en la economía. Entonces hubo una reunión en marzo, creo marzo, abril, no me acuerdo cuándo, del año 85, donde fue Surruir, Machinea y yo, fuimos a una reunión que se hizo en el Fondo Monetario, a la que asistió Volcker, el del Tesoro de Gustavo Mulford, de la Rosier por el Fondo Monetario, y creo que éramos tres y tres, muy secreta, muy confidencial, en donde nosotros planteamos el problema del Plan Austral. Pero el argumento que en aquel momento llevamos, dijimos, bien, nosotros necesitamos primero un acuerdo con el fondo, rápido, sobre un programa ficticio, no el de efectivo del Plan Austral, para que pueda yo ir a los bancos y decirles, señor, ya tengo el acuerdo con el fondo, hagamos el acuerdo con ustedes, y entonces el día que se anunció el Plan Austral, decíamos que teníamos ya el acuerdo con la deuda, y esto para generar credibilidad. Era importante la credibilidad porque teníamos que cambiar las expectativas inflacionarias de la gente, no era un tema menor. La gente estaba acostumbrada a jugar a la inflación y teníamos miedo de que si no había credibilidad iba a haber una corrida sobre el dólar. Entonces, en aquel momento lo que le propusimos al director del fondo fue 2 convenios con el fondo. Uno, lo que nosotros entre nosotros llamamos el convenio trucho, que iba a aprobar el directorio, y el otro, el convenio real, que lo sabía de la Rosier y 2 o 3 personas más para ser tratado una vez que yo lograse el acuerdo con los bancos. Y en aquel momento recuerdo que de la Rosier me dice, pero ustedes están locos, ¿cómo me piden que yo vaya al directorio con un acuerdo, para plantear un acuerdo con la Argentina, que sé que a los 20 días lo van a cambiar por otro? Y digo, bueno, es la única forma de lograr con credibilidad. Y decía, yo no puedo hacer ese papelón ante el directorio del fondo. Y tuvimos la suerte de que Volcker, que era el que tenía mucho peso,
dijo, mire, la situación de Argentina es tan delicada, tan desesperada, hagamos lo que dicen los bellos, nos decían los muchachos, hagamos lo que dicen los muchachos, porque ¿qué otra alternativa tenemos? Podemos ir a hacer otra. Y eso, en ese momento, en marzo, se aprobó un doble convenio con el fondo, uno trucho y otro real, que se iba a hacer real. Obviamente nosotros discutíamos el real y mientras tanto el fondo aprobó por directorio un convenio trucho. Yo con ese convenio con el fondo fui al comité de banco y le dije, ya tenemos el acuerdo con el fondo, arreglemos con usted, en una semana arreglamos con los bancos, largamos el plan austral diciendo que teníamos acordado la reestructuración de la deuda y todo ese contexto, y simultáneamente mandamos al fondo el nuevo programa económico basado en el plan austral. No sé si es muy confuso lo que dije. Hay algunas cosas de detalle que acabas de mencionar sobre lo cual queríamos regresar. Una cosa ya más en el comienzo. La deuda, cuando ustedes se hacen cargo, después de lo que Grifols había intentado, inclusive antes, o cuando ustedes observaban a Grifols, actuar, la deuda, para ustedes, ¿era un problema de liquidez o un problema de solvencia? Bueno, eso fue el gran debate de aquel momento. Los bancos lo que decían es que era un problema de liquidez y nosotros decíamos que era de solvencia, la banca internacional. Los bancos internacionales vendían el tema de la liquidez diciendo hagamos un arreglo, refinanciamos la deuda y después con el tiempo se va a ir solucionando. Ellos obviamente necesitaban tiempo para depender menos patrimonialmente de una crisis de la deuda de los países deudores. Nosotros ¿qué decíamos? No, miren, esto es un problema de solvencia. Nosotros no estamos en condiciones de pagar esa deuda, no ahora ni nunca, pero usted la quiere refinanciar, refinanciémoslo, pero con estas tasas de interés, en este contexto. Recuerden ustedes que cuando se largó el plan austral, la tasa de interés internacional era el doble de la actual. Para que tenga una idea de la incidencia de los costos. Entonces nosotros decíamos, mira, con estas tasas de interés, por más que ustedes me refinancien parte de casi todos los intereses que hay que pagar, que efectivamente era así, yo aumentaba la deuda, porque nos hacía refinanciar. Era un problema de fondo de solvencia. Pero no logramos convencer a ninguno de los grandes acreedores, a los comités de banco, no solo en Argentina, ni Brasil, ni México, y quedó como los bancos fueron por el camino de la solvencia, que consistía en refinanciar todos los vencimientos de capital, me los refinanciaban por año. Y por supuesto, digo, si yo no voy a poder pagar nunca vamos a poder pagar esa deuda de capital. Pero no solo no podemos pagar esa deuda de capital, sino de los intereses le poder pagar el 10% de los vencimientos. No tengas problemas, te financiamos el 90%. Digo, agravábamos cada vez más el problema en ese contexto. Y ese era el tema central del debate, que obviamente, por eso la década del 80 para los tres países estuvo signada por la volatilidad, porque cada tanto enfrentábamos serios problemas. El primero que enfrentamos nosotros fue el de no solo la tasa de interés, que era el doble que la actual, sino el primer grave problema que nosotros hicimos, tipo de cambio alto, poníamos retenciones, financiábamos los números fiscales y al año empezaron a caer los precios internacionales. En 1985 los recursos de las retenciones de las exportaciones eran el 16% de todos los recursos fiscales. Era un recurso no coparticipado porque es de la nación. 2 años después, ese 16 pasó al 2%. Ahora tuvimos que, como cayeron los precios internacionales, eliminar las retenciones. Es como si Kirchner ahora, hay una caída de los precios internacionales y borra todas las retenciones, queda culo para arriba, no tiene forma de resolver el problema y nosotros, eso es lo que nos pasó, no encontramos otros recursos impositivos de la magnitud de los no coparticipados como para compensar esa pérdida. Y eso formó parte de todo el debate de la liquidez y solvencia, que se hizo más intenso en el acuerdo más de fondo que se logró en el 87, que ahí que se refinanciaron todo el conjunto de la deuda y un nuevo acuerdo que logramos con los bancos.
Y para la altura de ese acuerdo, perdón, para la altura de ese acuerdo del 87, ¿los bancos ya habían llegado a alguna clase de convicción sobre que el problema tenía más que ver con la solvencia? No, los bancos tenían que ir pateando cada vez más, porque mientras tanto ellos iban devengando intereses, ellos, no es que les pagamos nosotros los intereses, pero al estar regularizados podían contabilizar como que era un país normal, la Argentina, Brasil y México. Eso contabilizaban intereses, mejoraba la rentabilidad, mejoraba su situación patrimonial y entonces la suma de los tres países cada vez fue menos delicada. Eso tuvo un momento muy difícil cuando Brasil, siendo presidente Sarney y Funaro ministro de Economía, declaró que no iba a pagar la deuda. Eso fue un poco antes del 87, cuando justo en el momento que yo tenía que negociar con los bancos acreedores, me llamó Funaro, que era amigo del ministro de Economía, y me dice: Mario, mira, te quiero anticipar que mañana voy a declarar que nosotros no pagamos la deuda. Y yo le dije: mira, Funaro, yo no puedo acompañarte porque estoy por terminar el acuerdo. Si nosotros en este momento perdemos toda la credibilidad que podemos lograr en este momento, no puedo acompañarte, pero te pido una gauchada. Yo estoy yendo a negociar con los bancos acreedores. Él me dijo: no, yo lo entiendo, no te llamé para pedir que ustedes también hagan lo mismo. Digo, si hubiese logrado con México los tres juntos tendría sentido, pero vos y yo solo no vamos a ningún lado, y yo ya estoy jugado, me acuerdo de la expresión. Te pido un favor, yo tengo que ir a Estados Unidos a hablar con el comité de banco. A mí me gustaría ir a visitarte a Brasilia, a almorzar con vos, como para que los bancos estén preocupados de que yo me iba a adherir al default. Y efectivamente, me fui a Brasil, fui a Funaro, hablamos media hora y digo: mira, él murió, pobrecito Funaro. No me puedo ir media hora de una reunión, sino le quito toda la gravedad. Invitarme a almorzar y empezamos a hablar de fútbol en el almuerzo, porque ya no había más que discutir. Lo que yo necesitaba era estar 3 o 4 horas ahí, como para que los bancos, cuando me vean, decirte de qué lado estás jugando, para mejorar las condiciones. Y no era menor. Les voy a dar una anécdota que a mí, en aquel momento, otro país que negociaba era un país asiático. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la mujer que fue presidente? Filipinas. Me acuerdo que también estaba en el mismo, tenía un comité de banco con el Citi y estaba pagando el mismo hotel que yo. Entonces charlábamos cada tanto y lo que se discutía era, tomando la tasa internacional, cuánto más de plus cobraban los bancos. Si la tasa interés era del 8%, era 8,5 nos cobraban. Entonces le habían dado a México 13,16. 13 dio 16, vendría a ser 0,60 y algo por ciento por encima de la tasa internacional. Entonces yo fui al comité de banco y le dije: no, la Argentina, yo no puedo firmar. Ellos 14 y 16, me ofrecieron un poquitito más alto que Brasil. Me decían: no, eso solo se lo pudimos dar a México por el país vecino, qué sé yo, nosotros vamos a quedar bien con el gobierno mexicano. Sí, bueno, lo mismo pido yo no firmo por 14 más que México. Tengo un suicidio, un despelote político en la Argentina. Y me volví. Ellos me decían: pero no es nada la diferencia, es lo que yo te digo, si no es nada, entonces 13,16. Lo que vos me decís, 13,16, como era Bill Rhodes en aquel momento que ponía acá, se enojaba mucho conmigo por eso. Y digo: mira, yo te entiendo a vos, pero vos me tenés que entender a mí, yo no puedo firmar más que México. Y finalmente logramos lo mismo que México, fue una excepción, porque no otros países no lograron también. El de Filipinas no tuvo alternativa y le firmó con 14,16. Se armó un escándalo político en Filipinas de tal magnitud, una crisis porque él había firmado más que Argentina y Brasil y México, que es lo que yo preveía que iba a pasar, que el ministro de Economía se pegó un tiro y se suicidó. No lo podía creer, cuando leí los dedos que se había suicidado no podía creer. Tal era el estado de depresión, porque él le razonaba: pero ¿qué estamos discutiendo? Nada, pero fue un capricho de los bancos que no querían sentar precedentes y terminaron eso. Eso era una idea de las tensiones de negociación. ¿Cuándo fue eso? 87.
Y la No me negociación... acuerdo cómo se llamaba el muchacho este. La negociación del 85, la que ustedes logran por tener el acuerdo fake, Doble, con el fake y el... con el fondo. ¿En qué consistió la negociación con los bancos? Digamos? Ahí es cuando ustedes... Refinanciar la deuda, ¿no? Todos los vencimientos atrasados de deuda de los 3 últimos años que habían vencido, no me acuerdo a qué plazo los refinanciamos, y los atrasos de intereses me los financiaban también por un periodo. Pero en el 87 se hizo ya financiar todos los vencimientos, un porcentaje de todos los vencimientos futuros, de intereses y de capital. Fue más amplia la cobertura, fue un acuerdo más de fondo que el anterior. Pero como resultado del acuerdo del Austral, ¿ustedes tenían que pagar efectivamente algo? Claro, al normalizar la deuda había que pagar los intereses, pero el argumento de otros, por eso la discusión liquidez y solvencia, le decía, sí, está bien, nosotros creo que pagábamos menos un porcentaje muy chiquitito con nuestros pocos recursos, porque entre lo que me refinanciaban los bancos y lo que me prestaba el Fondo Monetario y el Banco Mundial, hacíamos frente a lo de capital nadie pagaba, ni Brasil, ni Argentina, ni México, los vencimientos y los bancos tampoco tenían interés en que les cancelemos, sino lo que se trataba de pagar algo de intereses para que los bancos puedan demostrar de que ante sus auditores de que la Argentina ya dejó de estar en default para ser un país regular y por lo tanto podían devengar esos intereses en la cuenta de resultados. Entonces nosotros pagamos muy poco, pero el resto era deuda. Ahora, hay una cosa que llama la atención del relato. ¿Qué es lo que figura también en el convenio con La Baña? La Baña, él de los intereses que hay que pagar, paga muy poco. Él sacó el bono par, quasi par y el discount. El quasi par no paga intereses durante 10 años. Eso no quiere decir que no deba esos intereses. Se van a en los bonos de descuento, creo que empieza pagando 20 o 30%, después va creciendo y en el 2020 o 15, no sé cuándo, ya paga el 100% de los intereses. Y fue una muy buena negociación de La Baña, muy brillante, porque lo que los otros querían que pague el total de los intereses con el superávit comercial que tienen. En el 2001 la carga de intereses era de 3,9 del PBI. Cuando él renegocia y paga solo una parte, en cash paga 1,6, 1,3 del PBI. Y el resto queda aumentando la deuda para ser pagada mucho después. Pero le da un desahogo de 10 años muy grande. Hay una cosa notable en el relato que vos hacías del Austral, digamos, que es que el acuerdo ficticio, digamos, era el acuerdo que después ustedes llevaban a la mesa de negociación con los bancos. El acuerdo del fondo, claro. Sí, el acuerdo ficticio con el fondo era el que llevaban a la mesa de negociación. En la primera etapa, claro. Sí. Pero, sí. Pero, digo, ¿y el acuerdo real? Digamos, ¿ustedes al banco no le decían nada? No, claro, no sé por qué le voy a decir a los bancos. Pero entonces tuvieron que volver a 20 días después con los bancos otra vez. Cuando el día que anunciamos el día que anunciamos el plan Austral, que se había congelado los precios, el tipo de cambio fijo, etcétera, convoqué al comité de bancos y bueno, me cargaban. Le dije, ¿pero vos qué me hiciste firmar? Sobre otro acuerdo, efectivamente, el verdadero acuerdo con el fondo es este. Sí, ellos se dieron cuenta que era toda una maniobra en alguna medida, pero quedamos más contentos, porque les parecía que el plan Austral al poco tiempo era más exitoso que lo que veníamos haciendo antes. ¿Y cambiaba significativamente lo que... No, las condiciones del acuerdo con los bancos ya eran las mismas, nada más que anunciamos de esto que está, ya está, lo dejamos así, negociamos después en el 87 de nuevo, pero el verdadero acuerdo con el fondo no es el que ustedes tenían en la mano, es este otro. Eso se hizo al día siguiente. Yo me acuerdo que cuando se anunció el plan Austral, no estaba acá, yo estaba en Estados Unidos con los bancos, porque necesitaba un crédito puente, y tuve que poner la cara después con el comité de banco diciéndole, en realidad todo lo que estuvimos discutiendo sobre la política económica futura fue el pedo total, porque el programa económico no es el que yo les dije durante 2 meses, sino este otro que empezó ayer. Ahora, en términos del éxito de ese acuerdo con los bancos del 85, ¿no? Digamos, la pregunta es, ¿en qué medida fue exitoso ese acuerdo en relación con
la marcha del plan austral del 85 al 83. Quiero decir, digamos, uno podría decir que el plan austral, digamos, no hubiese fracasado. Digamos, las inconsistencias que empezó a tener el plan austral a lo largo no se deben al problema, digamos, a la deuda externa, digamos, porque esa negociación... Bueno, a ver si podemos decir que sí, se debe parte a la deuda, pero lo más grave que enfrentamos nosotros fue la caída de los precios internacionales. Ahí nos mató. Porque en el 85 los precios internacionales subieron, pero en el 86 y en el 87 la caída de los precios internacionales fue muy fuerte y eliminamos todas las retenciones. Obviamente, eliminando las retenciones con la caída de los precios internacionales, el peso de la deuda era cada vez más delicado, fiscalmente y desde el punto de vista exterior, porque con menos precios, menos recursos de exportación. Pero el acuerdo con los bancos en realidad le implicaba a la Argentina efectivamente pagar muy poco de los intereses, como lo de La Baña, porque los bancos y el Fondo Monetario me refinanciaban gran parte de la carga de intereses. Digamos, la comparación con el 2001-2002 es que los precios internacionales se mantuvieron, digamos, que explotaron, digamos, quiero decir que la comparación sería esa, digamos. La gran diferencia entre ahora fue el aumento. Claro, es lo que se llama el viento de cola, que todo el mundo, lo que todo ministro de Economía sueña. Un ministro de Economía solo tiene que aceptar ser ministro de Economía bajo dos condiciones. La primera condición es que él prevea que no va a tener fuga de capitales. Y la segunda condición es que los precios internacionales suban y no bajen. Si uno acepta cuando hay fuga de capitales los precios internacionales bajen, mejor que no acepte que renuncie. Si él cree que va a subir los precios internacionales, la va a pasar bien como ministro. No importa su nivel de IQ que tenga. Ejemplos hay hoy en día. La Micheli, que no sé cómo se llama, que está ahora. Ahora, en toda tu intervención hablabas específicamente de los bancos y del comité de bancos. ¿No? El club de acreedores. Sí, el club de acreedores. Pero no eran los únicos acreedores que había. No estaba el Club de París, que era menor, pero el Club de París, nosotros una vez que logramos el acuerdo con los bancos, fuimos al Club de París, que es un acuerdo estrictamente burocrático, muy burocrático, donde uno se reúne con... Lo que nosotros hicimos fue rápidamente tratar de lograr el Club de París, que es bueno porque te financian las exportaciones de los países, grandes países. Pero uno se reúne con el Departamento de Estado, va a ver al representante del Departamento de Estado, al alemán, al japonés, le explica lo que va a hacer y después se reúne y es formal. En alguna forma, no es que yo logre mejores o peores condiciones que otro país, es todo lo mismo. No es como hay una receta básica que nadie se mueve de ahí, no, nadie. La gran diferencia entre el 2002 y la nuestra es que La Baña consiguió quita de la deuda, nosotros no pudimos. Darle quita a la Argentina era quitarle deuda a Brasil y a México. ¿Y quién era el que iba a pagar la quita? Los bancos. Afectaba el patrimonio de los bancos internacionales. Acá la quita la pagan los acreedores, que eran innominados, todos los que tenían títulos públicos. En particular los jubilados en la Argentina, que tenían un porcentaje muy grande de la deuda en títulos públicos. Pero lo tuvieron como hipótesis en algún momento ustedes de proponer una quita o de ir a... Ah, sí, siempre en la discusión política uno decía, sí, le dan una quita, pero era inviable. No, porque la única forma de obtener una quita efectiva de la deuda era formar un club de deudores. Si Brasil y Argentina y México se hubiesen unido, hubiese sido posible, pero eso fue imposible lograr. Creo que Argentina y Brasil estamos de acuerdo, con México fue imposible, muy cerca de Estados Unidos, no iba nunca todo. Eso que el ministro de Economía que falleció, que era muy amigo mío, hablé varias veces con él del tema, pero no puedo pelearme con Estados Unidos. Elementos políticos en el sentido de que creo que he leído digamos, que se mencionaban elementos, por ejemplo, en el 85 que se intentaba, digamos, con esta negociación reinsertarse, digamos, al mundo, claro, por el tema, digamos, de la guerra, la violación de los derechos humanos, pero del otro lado uno podría decir que eran todas estas, bueno, México es un caso distinto, pero eran de
digamos, democracias que renacían, digamos, en el momento. O sea, que había, digamos, también, probablemente, además de un elemento de regresar, un elemento que puede ser de comprensión de los problemas, y, digamos, existía eso, digamos, eso. Esa es la visión romántica de la negociación. Efectivamente, nosotros soñábamos que, como habíamos derrotado a la dictadura militar, y más aún Alfonsín había derrotado al peronismo, que siempre había sido visto, mal visto desde el punto de vista internacional, con mala imagen internacional, que íbamos a lograr una comprensión del mundo, efectivamente, políticamente hablando, una gran comprensión. Cada vez que Alfonsín era un país, el pueblo lo aplaudía, etcétera, etcétera. Pero los bancos decían, un momentito, paremos la mano, los negocios son negocios, y sobre mí, que la plata, que yo financie la comprensión con mis propios recursos, no. Porque los acreedores no eran como ahora, innominados, porque en la negociación del alcohol que tuvo Alabaña, la participación del gobierno de Estados Unidos ni se metió, no participó. En la época nuestra no, cada reunión teníamos que estaba el Departamento del Tesoro, estaba el Fondo de Reserva Federal detrás apoyando a los bancos, porque estaba en riesgo el patrimonio del sistema financiero internacional, de los bancos comerciales. ¿Ustedes no detectaban que había posiciones diferentes en el gobierno norteamericano, inclusive dentro del gobierno norteamericano, comparadas con el Fondo Monetario, más adelante con el Banco Mundial? No, era una gran simbiosis. El Fondo Monetario no tomaba actitudes distintas de lo que quiere el presidente del Banco Central alemán, del Banco Central japonés, del Banco Central inglés o del Fondo de Reserva Federal. Estos cuatro actuaban en conjunto. Y estos cuatro actuaban en conjunto con el Departamento de Tesoro. El que no participaba en esa discusión es el Departamento de Estado. Por eso cuando yo veo la negociación política, el Departamento de Estado, el Tesoro me decía, no, pero esos muchachos, como acá entre economía y relaciones exteriores, no, estos muchachos, no pierdas tiempo con eso, no vale la pena. No vas a lograr nada, te aseguro que no vas a tener ningún éxito si vas a hacer presión por ese lado. Pero sin embargo, cuando hacías el relato de la Nación del Austral, lo que inclinó la balanza hacia la posición de ustedes fue el presidente. ¿Y con quién participado? En el Departamento de Tesoro, con el número 2, Baker, y Volcker. A mí el que me llamaba era Baker o Mulford en aquel momento, o Volcker. Nosotros cada vez que viajábamos a Estados Unidos íbamos a verlo a Volcker, nos reuníamos con él, le contábamos cómo iba la economía, todas estas cosas, a él y al Departamento de Tesoro. Al Departamento de Estado fui solo para el Club de París, ni sabía quién estaba ahí. Ni ellos querían hablar con nosotros, ni nosotros con ellos, no perdíamos tiempo. Pero digo, ni los diputados ni senadores, eso no existía. Nosotros tuvimos paradójicamente el apoyo de varios, yo me hice bastante amigo de un senador demócrata, recuerden que estaba Reagan en el poder, no es que estaban los demócratas, pero había uno, Bradley se llamaba, uno grandote, que me hice amigo, no sé si, que después fue candidato a presidente. Y él se puso muy duro apoyándonos a nosotros con la deuda. O Soros era otro que también decía, no, usted tiene un problema de solvencia. Y yo, sí, yo estoy de acuerdo. Teddy Kennedy también me invitaba, tiene un problema de solvencia, sí, pero eran declaraciones de conflicto republicano-demócrata. No tenía ninguna efectividad práctica ese debate. Ahora, y esta interacción que vos describiste en la Asociación del Austral, en donde Volcker a vos inclina la balanza, ¿se repitió más adelante en alguna otra negociación que recuerdo? No, nunca al extremo ese de tener, yo me acuerdo cuando salimos de la reunión con Juan y Machinelli, digo, che, ahora has probado en serio esto que estamos diciendo. Me acuerdo que estamos seguros que nos aprobaron 2 programas, uno Twitch y uno real. Vos entendiste bien, ¿no? Entendimos bien las cosas, ¿no? Dijo, mira, yo creo que sí, vayamos a festejar. Y fuimos los 3, me acuerdo que fuimos a un restaurante medio choto a comer, porque habíamos estado como 3 o 4 horas ahí en la reunión. Y el estrés y la tensión. Y fuimos, me acuerdo por una anécdota. Pedimos, che, festejémoslo, pidamos una botella de champán. Y pedimos una botella de champán y el mozón dice,
tiene la plata para pagar. Efectivamente, tengo que mostrar que teníamos $10 para pagar la botella de champán. No me la quería vender, no sabía quiénes éramos, por supuesto. Digo, mira, ahora costamos mal. Una cosa institucional, digamos, que vos mencionaste al pasado sobre el Congreso. El Congreso, digamos, ¿los había autorizado a ustedes a hacer negociaciones? No. Lo que nosotros hicimos las negociaciones y después vino ante la presión del peronismo, y como nos creíamos nosotros que realmente teníamos la convicción suficiente que estábamos haciendo bien las cosas, aceptamos el debate televisivo, lo que nunca el peronismo aceptó. Obviamente fue un debate donde eran discursos, y ahí se destacó el gran debate del gordo Baglini, que estuvo muy bien, y yo tenía que poner la cara, me acuerdo que de la Sota, Lamberto, me mataban a mí, era una feroz la crítica, pero éramos, lo que yo creí que inauguré y dio buen resultado, a pesar de esa oposición del peronismo, era cada vez que yo iba a negociar con los bancos, llevaba una delegación de diputados y senadores. Y ahí yo llevaba diputados radicales y peronistas. Maggi, Lambert, todos muy Maya, todos se venían juntos con Jesús, con Baglini, con varios de ellos. Y cuando se hizo la negociación del 87, en donde hubo la formalidad de donde yo tenía que hacer un discurso de 1 hora, 1 hora y media ante el comité de bancos, yo puse como condición que junto conmigo estén no solo mis asesores, sino los miembros del Congreso. Me acuerdo que Bill Rose se enojó conmigo. No, esto lo estás politizando demasiado. Dijo, no, mira, sí es cierto, pero me conviene. Yo quiero que estén presentes. Y efectivamente eso ayudó a la transparencia, a la comunicación entre el gobierno y la oposición, porque ellos vieron claramente cómo era la oposición fuera de la fantasía que uno se hace como la secreta, ¿no? Ahí está. Pero desde el punto de vista institucional, digamos, ustedes no necesitaban que el Congreso... No, tenemos mayoría en el Congreso. Tampoco se iba a votar anular la negociación, simplemente cada partido trataba de mostrar a la sociedad si era bueno o malo el acuerdo con los bancos. Y al margen de esta ahí fue la época donde el gobierno decía no pague la deuda externa, no pague la deuda interna. Baldini iba con ese discurso, vino Alan García con ese discurso. Pero digo, al margen de estos episodios relativamente públicos, digamos, de exhibición del peronismo, de sus posiciones, ¿ustedes encontraban en las filas del justicialismo o de sus asesores alguna comprensión? Yo tenía bastante cercanía y amistad con los líderes importantes del peronismo porque los llevaba a esas reuniones. Cuando fue lo mismo con el Club de París, ellos primero que recordemos que estamos iniciando a aprender a vivir en democracia, que era un elemento central. Todos los dirigentes políticos no habían sido casi diputados y senadores antes del 83, era todo nuevo para ellos. Ir a la reunión del Comité de Banco, a la reunión del Fondo Monetario, ir al Club de París, veían como donde yo tenía que plantearle ante todos ellos el pedido de negociación, la propuesta argentina, ayudó un poco a una mayor cordialidad, comprendiendo los límites. No podía pretender que el peronismo me apoye porque no tenía sentido, pero sí facilitó el diálogo. Me parece a mí que fue un acierto haber ido junto con los dirigentes de la oposición a todas esas negociaciones, aun cuando después ellos fueron críticos. ¿El presidente tenía otros interlocutores además de los miembros del equipo económico sobre las cuestiones de deuda externa? No, en la época nuestra era solo su ruido. No, que yo sepa, ¿no? A lo mejor puede ser que a lo mejor le preguntase a Caputo, pero Caputo me acuerdo que estaba ofendido, porque una de las cosas que yo hacía para ir a negociar la deuda era, como siempre pasa, esas pequeñas rivalidades chicas que hay en todo gobierno.
yo sabía que los de Cancillería eran muy bocones. Entonces yo, si iba a decir algo, ellos lo van a transmitir a los diarios de una forma y no me convenía. Entonces me generan muchos problemas, Juan y a mí, porque si viajamos al exterior, tratamos de ir con el embajador. El embajador siempre va a todas las reuniones, yo lo marginaba. Directamente no era pelota, lo cual entonces tenía una feroz, Dante se ponía histérico cuando pasaba eso porque estaban bolas total. Me recordó una cosa de personas que esta lo menciona el embajador. Vamos, las embajadas tenían consejeros financieros. Sí. ¿No? Digo, ¿esos consejeros financieros eran gente de ustedes? No, ya venía no. El tipo tan centralizado y de negociación medio secreta como hacíamos, yo prefería no abrir el juego. Pero ustedes, digo, ¿cómo obtenían información sobre las posiciones de los acreedores? ¿Directamente de los acreedores o había alguna No, persona? bueno, había dos, la Argentina tuve la suerte de tener en el equipo dos personas muy buenas. Uno el representante financiero en Europa, que era Osvaldo Aguirre, que venía aún de la época del gobierno militar, pero era muy capaz, y él tenía bastante información y contacto directo con todos los bancos. Entonces me llamaba y decía, mirá, me llamó el presidente del Banco Central, me llamó Joyce Bank, me llamó, por acá vamos bien, sabíamos más o menos la actitud negociadora y otro el representante financiero en Estados Unidos, que era Santiago del Puerto, también muy capaz, muy conectado con los bancos. Y en el 87 ellos trabajaron, ellos dos, con Sommer, con Daniel Marc, trabajaron, hicimos una estrategia muy cuidadosa en negociación del 87, que consistió en elaborar un documento con la propuesta argentina, fundamentada y con todas las propuestas claramente. Una vez que tuvimos ese documento, hicimos un punto que no era común en aquel entonces. En lugar de ir a hablar con los bancos, yo decidí ir a hablar, acompañado por ellos, con los gobiernos. Entonces fui a ver al Departamento del Tesoro y le dije, esto es lo que le vamos a presentar a los bancos. Mírenlo, esto es nuestra forma de ver. Fui a Alemania, le di al presidente del Banco Central, al ministro, y le dije, mire, esto es lo que le vamos a presentar a aquel extraordinario. Sabía que después se lo van a dar a los bancos. Pero el primer punto era presionar sobre arriba, lo mismo en Japón. En Japón hablar con el gobierno japonés, lo mismo que hablar a la pared, uno no sabe, no hay ninguna reacción, nos miran, vieron mal, dijo, está de acuerdo o en desacuerdo, impasible. Con los japoneses terrible. Esas negociaciones del 87 son pre o post electorales. ¿Cuáles? Las del 87, digamos, son antes. Antes de las elecciones. Fueron antes de las elecciones, antes de perder las elecciones. ¿Y qué programa económico les iban ustedes a presentar? Ustedes hicieron una propuesta de refinanciación en el contexto de un programa económico, me imagino. Claro, sí. ¿Cuál es el programa económico? Porque el plan austral... No, todavía el plan austral no estaba tan la decadencia no fue tan fuerte. Después de las elecciones nosotros en el 88 hicimos el plan primavera. Hasta ese entonces el plan austral no era lo que era el entusiasmo eufórico de la primera etapa, pero todavía tenía una bastante relativa credibilidad. Bastante credibilidad. Tenía algo de credibilidad. Para los acreedores. Para el futuro, claro. No, pero bueno, en aquel momento el eje central de nuestra negociación fue no tenemos plata ni para pagar los intereses del futuro, así que arreglen entre el fondo y ustedes a ver cómo me financian todo esto a largo plazo, y los capitales, tengo un pedido de gracia a ellos, no sé cuánto, que de 15 años, 20 años, nadie quería cobrar, sabían que no podíamos nunca pagar, y le pusimos un financiamiento de esa naturaleza a largo plazo. Pero nosotros fuimos con el argumento de decir, miren los precios internacionales y miren la tasa de interés internacional que nos están pagando ahora, que sigue siendo alta. Nosotros no estamos condicionados. Ahí se hizo la enorme, nosotros ahí fuimos en el documento a plantear la crisis de solvencia, no de liquidez. Digo, ustedes me dan la plata, pero dentro de 2 años no tengo cómo seguir adelante. ¿Y el fondo estaba de acuerdo con ese diagnóstico? Claro, porque el objetivo de los acreedores, dos países
acreedores, los grandes gobiernos de los países europeos y de Estados Unidos, junto con los bancos. Y el fondo, la principal preocupación era la solvencia de los bancos financieros internacionales. Todo lo que facilitase tiempo para que los bancos recuperasen su situación patrimonial, que en el fondo quería decir que el peso de los deudores sea menor, por si hubiese alguna como Brasil que declaró el default y no pasó nada, era bueno. Entonces el fondo era totalmente en simbiosis con los bancos y con los gobiernos de los países, que es además reconozcamos que el fondo lo manejan los grandes países, tienen los votos, Estados Unidos. O sea que ellos en ese sentido, más allá de la tradición de la democracia, la dictadura militar, cuando íbamos a la efectividad conducente será otra la realidad. Pero, a ver, si estamos entendiendo bien. No, ustedes iban a proponerle a los bancos, vamos, que les refinanciaran los intereses, que le patearan el capital el mayor tiempo posible, vamos, y que esa refinanciación de intereses fuera pagada, vamos, a través de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí es donde vino, claro, ahí es donde apareció, ahí donde el fondo cambió su estrategia. Los primeros stand-by era para financiar desequilibrio de balance de pago. Y entonces ahí aparecieron los grandes proyectos, creo que el Plan Baker, del Banco Mundial financiaba los grandes programas, que en el fondo era darle plata a los países deudores para que puedan pagar los intereses. Y entonces los organismos internacionales cambiaron su estrategia, que lo llamaban los préstamos estructurales, que en el fondo no era nada estructural, sino darnos más plata para pagar los intereses, como estrategia. Hasta que vino el Plan Brady, que dio un principio de quita, pero eso la suerte la tuvo Caballo, la agarró, salían no solo a la Argentina, sino a más países. Fue una especie de quita nominal en la tasa, no me acuerdo bien lo que era el Plan Brady, pero a lo largo, digamos, a partir de que logran el acuerdo del 85 hasta el del 87 y quizás también un poco más adelante hasta el primavera, hay también registro de mini negociaciones por los desembolsos. Digamos, una cosa era lo que acordaban y después había, digamos, waivers, digamos, cumplimientos. Y, claro, digamos, había una negociación en estado casi permanente. Digamos, ¿cómo era vivida esa? Sí, con muchos problemas. Nosotros tuvimos serios problemas. Primero porque la dependencia hacia el fondo del Banco Mundial era creciente para poder mantener normalmente el pago de los intereses, y el programa económico estaba bastante fuera de lo que el fondo quería en alguna forma. Y eso se hizo evidente en el 88. En el 88 el fondo nos deja de lado, poco antes de las elecciones del 89, y presiona al Banco Mundial para que haga lo mismo. Y en el 89 el Banco Mundial se abre también y nos dejó prácticamente ahí, ya dejamos casi de pagar. En general, ¿los waivers eran por cuestiones fiscales? Fiscales, sí, eran fiscales, monetarias, todo. En aquel momento ya la tasa de inflación jugaba muy fuerte. Ya lo que nosotros pasamos de ser una niña modelo bonita, joven, atractiva. ¿A partir de qué años? Eso como... Y después del 87, en el 82 ya ahí perdimos. Cuando Alfonsín pierde las elecciones en el 87, ya no éramos tan lindos como él. O sea, del 85 al 87 ellos van cumpliendo con los desembolsos y a partir del 87... Y seguíamos siendo una especie de ejemplo internacional. Porque en alguna forma el Plan Austral, si bien combinó elementos heterodoxos, metió también elementos ortodoxos. Nosotros dijimos, no vamos a financiar el déficit fiscal con expansión monetaria, no lo pudimos sostener. Entonces, esa mezcla heterodoxa y ortodoxa al fondo le pareció atractiva. No fue fácil la negociación, porque el fondo no quería nada del congelamiento de tipo de cambio fijo, ni nada de eso. Fue difícil, pero bueno, al final lo aceptaron. ¿De dónde surgen las ideas de capitalización de deuda? Los bancos acreedores.
los bancos acreedores al final terminó siendo un tiro por la culata, ¿no? Después de la hiperinflación. Los bancos acreedores tenían deuda, eran acreedores de deuda. Entonces, ¿qué es lo que venía a decir? Mire, ¿por qué no hacemos un arreglo en base al cual yo le vendo este título de deuda a una empresa industrial y a un proyecto de inversión y con eso paga una parte de la inversión que tiene que, si ustedes tienen que hacer empresa en el área telefónica, viene alguien en lugar de poner plata, pone los títulos de la deuda que cotizaban con una quinta, obviamente. Por eso querían aprovechar esa diferencia de quinta. Eso se llaman los problemas de capitalización de deuda. Y me acuerdo que fue un punto muy delicado, donde realmente nosotros no queríamos, porque eso era como una expansión monetaria, era como recomprar la deuda de alguna forma. La inversión había que hacerla, había que poner la plata. Y le pusimos bastantes límites a eso. Y los acreedores terminaron después, con la devaluación posterior, fue un grave error, más a largo plazo aún para la empresa inversora. Pero fue muy estricto para proyectos muy especiales que tenían que tener una contrapartida de pago en efectivo del acreedor, de la empresa que invertía. Se usó muy poco. ¿Eso era también el on-lending o era otra cosa? Era parte de eso, un lending. Era Era lo que los bancos buscaban, el desprenderse de la deuda para que incida menos en el patrimonio de los acreedores, de los países deudores. Entonces lo metió en el on-lending, capitalización, todo en un proceso de poder vender, que adquiere su máxima expresión cuando se producen las privatizaciones en la Argentina. Esos programas incipientes, cuando se hacen las privatizaciones, una parte de la privatización, fue unos grandes negocios de la década, del principio de la década del 90, era cuando compraban Entel, pagaban una parte en efectivo, lo menor, y la mayor parte con título de la deuda, que eran los bancos que le daban los títulos de la deuda que no firmamos nosotros. Ahora, una cosa al pasar, digamos que ustedes no querían hacer eso porque eso implicaba expansión monetaria. Claro. Y el fondo no se apoyaba en eso. Pero ¿puedes ampliar un poco cómo era ese mecanismo? Ya no me acuerdo bien cómo eso a lo mejor hablan más con Sommer, que era el responsable de manejar eso bien. La verdad que no me acuerdo bien cómo operaba eso, ya lo perdí. ¿Y hubo en otro momento respaldo a creencias de los bancos con participación en las empresas públicas? No, nosotros no privatizamos. No, sin privatizar. Un caso de garantía de esas creencias con las empresas públicas. ¿Garantía para qué? Garantía de las creencias que ellos tenían respaldados en... Pero para ¿qué haría una empresa? No sé, porque eran todas empresas públicas. Sí. Lo que estaba eran los proyectos de inversión financiados con un lending, sí, privados y públicos, ¿no? Que nosotros compramos la deuda en alguna forma a un precio distinto del valor nominal y implicaba como recomprar la deuda. Yo le pregunto esto porque me acuerdo específicamente en el caso de Entel, en el momento que se estaba llevando adelante la privatización, que los bancos acreedores tenían mucho poder porque tenían que dar una especie de waiver para que se pudiera hacer la privatización. No me acuerdo. Y no entiendo bien de dónde sale este waiver, que era lo que ellos tenían para poder presionar. Sí. Eso háblenlo con Sommer, que era el que manejaba por esa parte. Y era el más duro en eso. Pero yo me acuerdo que fuimos muy duros en esa parte, fue un tema central del 87 que no aceptábamos. Y ahí sí que teníamos en el fondo, ustedes piden bajar la pensión monetaria y aceptan esto. ¿De dónde surgió la iniciativa de buscar un crédito con el Banco Mundial, que finalmente hicieron en el año 88? No, antes también lo hacían. Eran los préstamos estructurales para financiar. El Banco Mundial había abierto toda una nueva canilla, que eran los famosos préstamos estructurales. Pero en el 88, ustedes obtienen del Banco Mundial un préstamo que no era exactamente un estructural, sino que era un préstamo de balance de pagos. Por eso,
los préstamos estructurales era, por ejemplo, financiar un programa de reforma, la reforma de la organización del gobierno, que no tenían necesidad de divisas. Eran préstamos de balance de pago que en el fondo eran para pagar los intereses. Yo creo que antes del 88 también teníamos, ahí no me acuerdo bien. Digo, porque nosotros vimos en algunos relatos o escrito en alguna parte, que en el año 88 hay un conflicto entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario a propósito de qué hacer con Argentina, ¿no? Pero el Fondo Monetario se abre y el Banco Mundial sigue queriendo financiar. Y ustedes, digamos, ¿qué tenían que ver con ese conflicto de la parte de ser Porque el el tema fondo del no debate? estaba, porque no nos habíamos puesto en el programa, en la renovación, el waiver con el fondo, que nos tenía que dar un waiver porque no cumplíamos las metas y imponía condiciones. Le decíamos, mirá, las elecciones dentro de 5 o 6 meses son condiciones que no, muy difíciles. ¿Qué condiciones pedía el fondo? Básicamente cómo mejorar los números fiscales, que eran más impuestos, o bajar cómo eliminar los gastos, que de alguna forma la política de sueldo, era muy de alta conflictividad política, obviamente. Y el fondo insistía, no nos pusimos de acuerdo, decían ustedes tienen 2%, 3% de déficit, bájenlo a 1%, podíamos acordar el 1%, pero cómo llegar al 1% implicaba el costo político. El fondo se abre y el Banco Mundial no. Y después se abre también el Banco Mundial, nos suelta la mano y ahí ya quedamos mal. Y ahí cuando, digamos, la pregunta es, digamos, los interlocutores con el fondo y con el Banco Mundial siguen siendo ustedes, porque ahí también empieza toda la historia digamos, de los proyectos de las privatizaciones de SAS y digamos, de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas, que también empieza, digamos, a tener como interlocutor al Banco Mundial. Digamos, hay un momento ahí de que hay distintos interlocutores del gobierno con las agencias de... Después del 87, sí, Terráneo habla de 2 proyectos. Nosotros también insistíamos en privatizaciones, pero el contexto político era muy distinto, era un tema muy incipiente. Y no estoy seguro cuánta convicción tenía el Partido Radical en eso. El primer gran proyecto que planteamos fue la privatización de Somisa. Y después vino Terráneo con la de Aerolíneas Argentinas y Entel. Y en las 2 fracasaron. Donde con Aerolíneas Argentinas, en los 2 casos la ARGEDE se quedaba con el control del gobierno, la mayoría, eran socios minoritarios. Pero era una señal buena de cambio, y yo estaba de acuerdo con eso. El equipo económico estaba de acuerdo con Terráneo en avanzar. No hubo